José Serrano Salgado, exministro del Interior, es abogado, doctor en jurisprudencia, máster en intervención social en las sociedades del conocimiento, ministro del Trabajo y Empleo en 2005, ministro de Economía en 2006, ministro de Justicia, Derechos Humanos y Asuntos Religiosos en 2010, ministro del Interior 2011 a 2016, expresidente de la Asamblea Nacional, entre otros cargos. Es nuestro invitado que justamente, como vemos en su perfil, conoce mucho de lo que ha sido el manejo tanto de las leyes como también de la justicia y derechos humanos. Damos la bienvenida, doctor. Gracias por conversar con la defensa esta mañana en unos días bastante complejos para nuestro país. Muchísimas gracias y buenos días. Un gusto saludarles y felicitarles también por este aniversario. Gracias, abogado Serrano. Bueno, justamente este tema que tanto viene preocupando Ecuador no termina de salir de esta red en donde se está visibilizando algunos casos de corrupción, casos de delincuencia organizada, estructuras criminales que están arraigadas en nuestro país. ¿Cómo ve el trabajo que está haciendo Fiscalía? ¿Es a la carta o realmente se está tratando de combatir todos estos hechos ilícitos? Bueno, yo creo que todo tiene que ser siempre de una contextualización, porque si nos quedamos únicamente con los hechos coyunturales, al final de la jornada siempre algo le va a terminar faltando a las acciones de la justicia y a la política pública contra la violencia criminal. En ese sentido, a mí lo que más me preocupa en realidad es los antecedentes de estos hechos que estamos viendo, del caso de este caso que lo han denominado purga, del caso que se denomina metástasis, pero del propio caso que se denomina León de Troya o del caso INA Papers, sí, que al fin y al cabo son procesos que estos dos últimos que aparentemente quedan invisibilizados por estos otros dos casos, pero hay otros casos adicionales que están ahí. ¿Y por qué hablo yo, por ejemplo, del caso León de Troya? Porque en el caso León de Troya, a usted, además de tener involucrado directamente a un presidente de la República como fue Guillermo Lasso, tenía involucrado también a un ministro de Agricultura que fue un funcionario de cerca de 25 años de la corporación que maneja el actual presidente de la República y que es el que permitió la entrega de cupos o la entrega de permisos bananeros a empresas que nada más y nada menos traficaban droga, ¿sí? Entonces, el tema central es dónde están las investigaciones para esos casos. Ese es el tema, ese es un tema fundamental, porque resulta ser que este caso León de Troya vincula a la mafia albanesa. Pero vincula a la mafia albanesa no per se, es decir, no es aislado el tema de la mafia albanesa, sino vincula a la mafia albanesa también con los vínculos con las estructuras institucionales del Estado, con el cuñado de Lasso, con este ministro de Agricultura que fue funcionario de la Corporación Novoa durante más de 25 años, pero además vincula a esta estructura criminal que se llama el grupo, obviamente, la mafia albanesa con los Lobos. Y los Lobos resulta ser que son una organización criminal que, a decir de la propia fiscal general, son los asesinos, los responsables del asesinato ya en la parte operativa, en la parte material del asesinato de Fernando Villavicencio, y quienes habrían estado también planificando un atentado en contra de la propia fiscal general. Entonces, como usted ve, ese es un caso también complejo, ¿no es cierto?, que sin embargo está estancado porque tenemos a uno de los principales implicados en Argentina y aparentemente el caso debe estar a días de cerrarse en cuanto a su instrucción fiscal. Pero ¿qué va a pasar con todos estos otros hechos que han salido a luz en el caso León de Troya y que eventualmente pueden incluso terminar teniendo una conexión importante en cuanto al caso Metástasis? ¿Quién dirigía el caso Metástasis? Si usted me permite nada más avanzar con esta pregunta. Mire, el caso Metástasis, ¿quién es el cabecilla, el delincuente principal en el caso Metástasis? Es el narcotraficante Leandro Norero. Pero hay un hecho importante que debemos señalar aquí. Leandro Norero nunca fue sentenciado en el Ecuador por narcotráfico. Nunca.
Eso es lo extraordinariamente sorprendente, ¿no? Y lo que nos debe a nosotros llamar la atención profundamente. Es cómo este señor que efectivamente está en pantalla, ¿no es cierto? En su pantalla, Leandro Norero, nunca fue sentenciado por narcotráfico en el Ecuador. Y lo que más me llama la atención a mí es que cuando yo entro al SAGED de la función judicial, al sistema informático para que los ciudadanos nos entiendan mejor, a revisar los procesos de Leandro Norero, resulta ser que me encuentro con, con, con este documento, ¿no es cierto?, en donde se le estaba iniciando ya se le había abierto una indagación previa por narcotráfico a Leandro Norero, ¿no? Pero mire, no, mire lo que hace la jueza de este caso, ¿no? Le voy a hacer llegar enseguida este documento. Bueno, Leandro Norero, Norero Tigua, Leandro Antonio. Y recién, el 4 de octubre del 2022, 4 de octubre del 2022, un día después de que fue asesinado Norero en la cárcel. Norero fue asesinado el 3 de octubre del 2022. Recién el 4 de octubre llaman para formularle cargos por narcotráfico a Norero y ponen la audiencia para el 7 de noviembre del 2022. Norero ya estaba muerto. O sea, ¿por qué nos quieren ver la cara a los ecuatorianos? Al final terminan completando estos formalismos. En este caso, la jueza que estaba llevando el caso o a quien la fiscalía le había pedido que ya llame a audiencia para formular cargos contra Norero, resulta ser que formulan cargos cuando Norero estaba muerto, en primer lugar. Y obviamente llaman a audiencia para formularle cargos a Norero por narcotráfico cuando ya estaba muerto. ¿Es esto una aberración, una burla al país o no? Pero esto, que para nosotros puede ser un tema, este proceso de narcotráfico que jamás se terminó al final iniciando contra Norero, no, ya es una alerta. Pero este caso es de más grave. ¿Qué pasó? Norero, Ahí perdón, está, ahí está. Norero, mire, este es un proceso penal que se llevó en el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Machala, provincia del Oro. ¿Cuál ha sido el principal referente que hemos tenido los ecuatorianos de Leandro Norero? El principal referente que hemos tenido de Norero es que Norero supuestamente, o el antecedente de Norero ha sido que Norero estuvo en Perú y logró declararse una muerte presunta de Norero para que no le persigan en Perú. Pero ese no es en realidad el tema del fondo para Ecuador. Para el Ecuador, este proceso penal de la provincia del Oro debería ser el tema de fondo. Mire, convocan a una audiencia y dictan una sentencia que le ratifica la inocencia a Norero en un caso de narcotráfico en el año 2020. El 24 de diciembre del 2020, 24 de diciembre del 2020, es decir, 2 años antes de que Norero sea asesinado y que se arme este escándalo de Norero, Norero ya fue declarado inocente por la justicia ecuatoriana en el caso de narcotráfico. Esto es vergonzoso, esto es asqueroso. Le encontraron con 200 kilos de cocaína, ¿no? Y el fiscal del caso se abstuvo. El fiscal del caso se abstuvo. El fiscal del caso se abstuvo de acusarle a Norero por narcotráfico. Se abstuvo. Y el Tribunal Penal de la provincia del Oro le declaró inocente y le absolvió de todos los cargos de narcotráfico que se le estaban acusando a Norero. ¿Por qué este proceso ha estado escondido durante prácticamente 2 años en el Ecuador? ¿Por qué este proceso está escondido? ¿No es cierto? ¿Qué hay detrás de no haberle juzgado en el año 2020? Perdón, prácticamente 4 años escondido este proceso, ¿no? 4 años escondido este proceso. Norero ya pudo haber sido sentenciado hace 4 años, 2020. Le dieron un regalo de Navidad, no solamente a Norero, parece que este regalo, sino nos dieron un regalo de Navidad a todos los ecuatorianos, entre comillas,
¿no? Viéndonos la cara a todos. Le declararon inocente en el 2020 a Norero, ¿no? Estos son los hechos que hay que efectivamente investigar. ¿No? Estamos Creo que hablando de está. una Estamos hablando de una fiscalía pirotécnica. ¿Considera usted de que realmente es estos casos que deberían ser de un contexto general, que no solamente estar precisamente subiendo videos ya con logos súper preparados, sino que realmente ir un poco más allá y contextualizarnos y realmente que se vea un trabajo, por ejemplo, ahí en la documentación? Es justamente a través de fiscalía que se abstienen de hacer esta acusación. ¿Debe respuestas la fiscal general? Pero mire, es que alguien nos tiene que decir algo sobre esto. ¿Cómo puede ser que Norero ya en el 2020 fue declarado inocente, fue ratificada la inocencia en un caso de narcotráfico? No estamos hablando de 10, de 20, de 30 años, estamos hablando del año 2020. Entonces, ¿cómo no nos va a indignar esto? ¿Y cómo no nos va a indignar que a Norero recién le iban a llamar, le iban a instruir, le iban a abrir el caso de narcotráfico cuando ya estaba muerto? Norero ya estaba muerto cuando la jueza llama a audiencia para formulación de cargos, para decirle, señor, le vamos a investigar por narcotráfico ya formalmente, ¿no? Resulta ser que ni en el 2000, este es 2022, ¿no? Que ya el 4 de octubre estuvo muerto Norero, ¿no? Y este es 2020, donde Norero ya estaba, donde le declaran inocente a Norero, en los casos de narcotráfico. Todos los medios de comunicación, Norero el narcotraficante. Y la justicia, Norero inocente por un lado y Norero muerto, llamado recién para formularle cargos. Entonces son los temas fundamentales. La mafia albanesa. La mafia albanesa. En el gobierno de Lazo le dejaron libre a uno de los hermanos, a uno de los hermanos capos de la mafia albanesa. Lo dejaron libre, con prelibertad. Dejaron libre a Junior, dejaron libre a Rasquiña. Y ahora vemos que incluso en la función judicial de Guayaquil, ¿no? En la función judicial en Guayas, ¿no? Tenían todo un entuerto también para beneficiarle a alias Fito. Entonces, el tema al final de la jornada, nos vamos dando cuenta que este no es un tema aislado, sino es una cuestión estructural. Pero esa cuestión estructural institucional, de una desinstitucionalización del país, realmente prácticamente una democracia fallida, ¿no? Al final se terminan juzgando efectivamente, como podemos ver, a estos políticos involucrados en actos de corrupción. La ex coordinadora, directora del Consejo de la Judicatura, con una cachaza y un cinismo, sale a decir, me río, porque todos sabían y ahora nadie sabe nada. Ella sabía, funcionaria pública, que sabía qué estaba pasando con este ex legislador y jamás denunció, sino fue con el chisme a los jefes del partido político a decirle, mira, esto está pasando. No, señora, ella tenía que haber denunciado. Hay que investigarle por qué no denunció estos hechos de corrupción. ¿Qué hacía? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el contubernio que existía ahí con la exdirectora del Consejo de la Judicatura? Porque, bueno, al ex asambleísta, a la expresidenta de la Corte de Guayas ya se les está investigando. Pero ahora lo que tiene que saber el país, ¿por qué esta exfuncionaria, que luego fue además cónsul en Estados Unidos también, en algunas de las ciudades de Estados Unidos, por Guillermo Lazo? Sí, no sé. ¿Y por qué traigo a colación esto? Para que veamos efectivamente cómo esa falta de independencia de la función judicial, ¿no? Es decir, la directora del Consejo de la Judicatura renunció para irse a un cargo político, diplomático del que ese momento era el presidente de la República y que ya estaba metido en el escándalo de León de Troya. No, ya estaba metido en el escándalo, caso de narcotráfico. Entonces, al final de la jornada, ¿no? El tema central es que esa falta de independencia de la función judicial, esa falta de transparencia, como haber declarado inocente a Norero en el 2020, como llamarle a formular cargos cuando ya está muerto Norero, ¿de qué le sirve al país? ¿De qué le sirve a la justicia? ¿Qué precedente estamos hablando? O sea, se terminan burlando del Ecuador, pues y obviamente esto lo único que ha hecho es despedazar, destruir nuestra institución democrática como tal. Porque ya no solo estamos hablando, si usted me permite, de la destrucción del sistema judicial ecuatoriano, ¿no? O de las instancias de seguridad del Ecuador. No, estamos hablando ya
de que efectivamente la democracia como tal está herida prácticamente de muerte. Y yo sinceramente, eh, creo que esta acción, usted mencionó muy bien hace un momento, pues no parece que el Ecuador recupera de alguna manera su paz y su tranquilidad en las calles, pero sin embargo los homicidios y los asesinatos se siguen dando a la orden del día con los casos de sicariato. ¿Dónde está Fito? ¿Dónde está Colón Pico? ¿Dónde está alias Pipo? Alias Pipo es el capo de la estructura de los Lobos y que desde mi perspectiva tiene mucho que decir y tiene mucho que declarar y huyó del Ecuador, entre paréntesis, en el año 2000, en el año 2020. Él logró también hacer una muerte presunta como el ratificado inocente por los jueces, por la justicia ecuatoriana en Machala, Norero, ¿no? Él también logró que le den su muerte presunta, supuestamente le dio COVID y huyó del país. Estaría en Europa actualmente o estaría en Dubái actualmente. Este que es justamente el gran cabecilla de la estructura criminal de los Lobos y que estaría, desde mi perspectiva, fue el que dio las órdenes a alias Invisible Angulo para que asesinen a Fernando Villavicencio. ¿No? Entonces, ¿dónde están esas investigaciones? Eso es lo que queremos saber, estos capos del narcotráfico que han estado utilizando a la política ecuatoriana, que se infiltraron ya en la política ecuatoriana, que cooptaron policías, que cooptaron jueces, que han cooptado fiscales, que han cooptado policías, que han cooptado militares, ¿no? que han cooptado incluso funcionarios y autoridades de gobiernos locales. ¿Dónde están? Ellos son los que están teniendo el dinero para justamente lograr toda esta corrupción que está ahí. Entonces, lo que queremos es efectivamente que se terminen estas investigaciones. El embajador de Estados Unidos, más allá de que nos haya molestado, ¿no es cierto?, a los ecuatorianos, señaló que efectivamente hay empresas que están vinculadas al deporte ecuatoriano y específicamente al fútbol para lavar dinero del narcotráfico. En el caso León de Troya, mire la importancia del caso León de Troya. Se menciona efectivamente que hay un personaje que se llama Peter Gretzel, vinculado directamente a Rubén Cherres, a Danilo Carrera, ¿no es cierto? Un empresario prominente, entre comillas, cuya familia está vinculada completamente a las empresas de representación de jugadores de fútbol. Y una de esas empresas, además, está en la que está asociado a Juan Carlos Holguín, el ex canciller de Guillermo Lasso, que cambió el nombre de sus empresas y liquidó otras empresas para que no aparezca el nombre de él vinculado a Gretzel. ¿Dónde están las investigaciones de esos casos? Mire, uno como ciudadano común en este momento, desde afuera, puede realizar estas investigaciones con información abierta que está en las páginas, en las redes sociales, en las páginas de las instituciones públicas del Ecuador. ¿Cómo es posible que justamente quienes están encargados de avanzar en las investigaciones contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, hasta el momento no se hace absolutamente nada para saber dónde la mafia albanesa, dónde Norero tenía la plata? ¿Dónde estaban los recursos? ¿En qué instituciones financieras estaban los recursos de todos estos individuos? Entonces, nuevamente, estamos entrampados y dándonos las vueltas en círculos, ¿no es cierto? Cuando desde mi perspectiva yo creo que hay claros caminos a tomar para efectivamente desmantelar estas estructuras criminales, pero no solamente de quienes eran estos utilitarios al narcotráfico, sino también de los propios narcotraficantes. Porque si usted no rompe completamente la cadena, pues no pasará pues absolutamente nada en el país. Vendrán los nuevos utilitarios y simplemente nuestro país se irá poniendo cada vez mucho más gris y el porvenir como tal de nuestra democracia pues ya no estará en riesgo, sino desaparecerá completamente. Justamente se topaba ese tema de la mafia albanesa y el gobierno de Guillermo Lasso, y fue precisamente en ese gobierno que se retira a Albania del listado de paraísos fiscales. Hace pocos días se volvió nuevamente a colocar. Esto también se debe una explicación en vista de que Fiscalía nos está debiendo, que quedan muchísimos vacíos. Es la Asamblea la llamada precisamente a dar seguimiento, a tomar su rol fiscalizador con mayor énfasis y no tanto un pasionismo político o de respaldo. ¿Cree usted que
sería la única tabla de salvación para poder transparentar lo que está sucediendo y realmente combatir al crimen organizado que está muy cómodo, vemos, en nuestro país. Mire, sale la exdirectora, nuevamente traigo a colación, sale la exdirectora del Consejo de la Judicatura, la abogada Coronel, sale a decir que ella se ríe porque nadie conocía el caso, porque hoy, ayer en la mañana, pues cuando sucedió lo del ex asambleísta social cristiano, ¿no es cierto? Ella se ríe porque dice que ya nadie conocía, nadie sabía lo que estaba pasando. Y ella dice claramente, pero si todos sabían porque yo les había dicho, ¿no? La exdirectora del Consejo de la Judicatura, mientras ejercía en Guayas, mientras ejercía ese cargo, conocía lo que estaba pasando en la función judicial del Guayas, ¿no? Y no hizo ninguna denuncia. Se quedó sentada en el cargo, disfrutando del cargo, cobrando un sueldo en un cargo, cuando sabía que se estaban cometiendo una cantidad de hechos de corrupción que incluso estaban vinculados directamente al narcotráfico. Miren lo que nos enteramos ayer, que la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas estaba manejando justamente beneficios a cambio obviamente de recursos económicos con alias Fito. Pero si esto es asqueroso, esto es vergonzoso. Y resulta ser, ¿no? Mire lo que pasa con la propia sentencia con el Banco del Pacífico, porque el Banco del Pacífico, pues no es un banco cualquiera, pues es un banco que le pertenece al Estado, que nos pertenece a todos los ecuatorianos. Le sacaron una indemnización de $4 millones. Y la señora Coronel, que era la directora del Consejo de la Judicatura, nada más y nada menos, no es que era una ciudadana común, era la directora del Consejo de la Judicatura del Guayas, sabía sobre lo que estaba pasando con este ex asambleísta y no dijo absolutamente nada. No dijo absolutamente nada. Entonces, el tema fundamental es que, como se dice, ¿no es cierto? Cuando se conoce esta prueba, ¿no es cierto? Cuando ya se conocen estos hechos, lo que aspiramos es que haya una investigación inmediata. Y esa investigación inmediata pues sea tan ágil como los otros procesos también que se agilitan en la función judicial. Eso es lo que se requiere, que efectivamente la justicia, como se señala, pues sea ciega, es decir, no tenga direccionamiento, sino sea justicia para para perseguir a quien infringe la ley y a quien obviamente han estado destruyendo al país. Entonces yo creo que este es un buen momento para la propia función judicial, pero también para la propia fiscalía, para la propia Corte de Justicia, para el Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?, de hacer un gran proceso de depuración, porque, insisto, si no hay ese proceso de depuración en el sistema judicial como tal, pues no vamos a ir a ninguna parte. Le consultaba el rol que debe seguir la Asamblea. ¿Qué debe hacer? Sí. Es momento precisamente de... Mire, es que lo que pasa, mire, hace un momento usted entrevistaba a una legisladora, ¿no es cierto? Y con todo el respeto le digo, pues, enseguida vamos a hacer las leyes, vamos a hacer las leyes. La Asamblea tiene un rol fundamental que es el rol fiscalizador. Y este momento lo que se requiere no son comparecencias para que nos cuenten, para que a los ecuatorianos y a los que estamos representados en los asambleístas nos cuenten un cuento, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando con la seguridad. No, sino sobre los hechos concretos. Saber qué está pasando efectivamente, cómo es que en el sistema judicial la directora del Consejo de la Judicatura conocía sobre los hechos de corrupción de un ex asambleísta social cristiano y de sus vínculos con la presidenta de la Corte Nacional, con la Corte Provincial del Guayas, y no pasó absolutamente nada. Entonces la fiscalización tiene que ser también un elemento sustancial, no solamente para el show. La fiscalización requiere desde la Asamblea requiere realmente un análisis mucho más profundo de lo que está pasando en el país. ¿Por qué tienen que ser los ciudadanos los que van a denunciar, solo los ciudadanos los que van a denunciar los hechos de corrupción o estos hechos vinculados al narcotráfico? La Asamblea tiene un rol fundamental, tiene que descubrir efectivamente a través de sus investigaciones en la Comisión de Fiscalización, en la Comisión de Justicia, en el propio Pleno, qué es lo que está pasando pues qué es lo que está pasando con la democracia en el Ecuador, qué está pasando en los gobiernos locales, qué está pasando en la policía.
A propósito de eso, ¿cómo va a ser posible? Es inadmisible que una excomandante general de la policía se dé la cachaza de decirle al primer poder del Estado, no voy a ir porque no me da la gana. ¿De qué estamos hablando en el Ecuador? ¿De qué institucionalidad estamos hablando en el Ecuador? Habrá que hacer entonces una reforma. Esa es una reforma importante, por ejemplo, para la función legislativa. Que que los funcionarios públicos y exfuncionarios públicos tengan la obligación de acudir a la Asamblea, de no podrá la Asamblea llamarlos por la fuerza pública. Porque los procesos de fiscalización son como los procesos judiciales, pero en el ámbito político. Entonces requiere efectivamente que quien fue o es funcionario público, ¿no es cierto?, más allá de que esté en la estructura de la fiscalización como tal, si es convocado por la Asamblea, tiene que ir a la Asamblea. No puede ser que comandantes generales de la policía, miembros de las instancias de seguridad ciudadana, miembros de gobiernos locales digan, yo no voy a la Asamblea porque no es mi ente fiscalizador. Por Dios, la Asamblea tiene la capacidad para construir leyes a nivel nacional y resulta ser que no tiene la facultad para convocar a un funcionario o exfuncionario público que debe acudir de manera obligatoria. Estamos completamente equivocados. Esa no es la democracia. Vamos a ver si en países como en Chile, para no mencionar Estados Unidos o los países europeos, a un funcionario público o a un exfuncionario público se le ocurre decir con semejante insolencia y cinismo, no voy a ir a la Asamblea, no voy a responder por lo que un asambleísta investigó en el caso León de Troya. No, el asambleísta Villavicencio, hay que releer en realidad el informe donde el Frente Anticorrupción que creó Villavicencio señala claramente los vínculos de la madrina, la general en servicio pasivo Varela o el propio Lazo, que conocía en el caso León de Troya, que vincula a la mafia albanesa con el gobierno ecuatoriano en ese momento. Entonces, esos son temas fundamentales. La Asamblea, desde mi perspectiva, tiene que definitivamente tener otro rol. Es el momento en el que el presidente de la Asamblea tiene que dar un giro sustancial a lo que está sucediendo ahí. No solamente lograr cerrar los acuerdos estos para las votaciones, sino determinar un proceso de fiscalización que marque un antes y después en el Ecuador también para recuperar nuestra democracia sobre todo. Precisamente usted hablaba hace un momento y ya para ir terminando, también agradecerle por su tiempo, señalaba acerca de cómo están filtrados estos grupos que ya están justamente en instituciones públicas, que se han tomado el poder político, se han tomado el poder electoral, se han tomado poder judicial, se han tomado todo lo que han querido. Ya haciendo una lectura política de cara a las próximas elecciones, en donde otra vez dejamos ahí un espacio que va a ser muy bien utilizado por el crimen organizado, sin duda auspiciando determinadas candidaturas a través de terceros, pero ¿cree usted que el Partido Social Cristiano queda golpeado para las próximas elecciones con esta vinculación del ex legislador Muentes en este caso denominado Purga? Bueno, queda completamente golpeado porque el ex asambleísta era una de las principales figuras, ¿no es cierto?, de ese partido político. Pero reitero, todo dependerá, ese golpe como tal, dependerá de la reacción que tenga, entre otros, el actual presidente de la Asamblea, que es del mismo partido político que el ex asambleísta Muentes. Ese es el tema fundamental. Entonces, ¿dónde se marca la línea de lealtades? Si se marca en estos temas específicos, cuando se descubren estas aberraciones, ¿no es cierto?, en contra del Estado ecuatoriano, o si en realidad se es leal al país como tal, al propio partido político, en este caso, más allá de las diferencias que uno pueda tener ideológicas, ¿no es cierto?, que pueda tener con estas estructuras políticas, lo fundamental es saber cuál va a ser la reacción del Partido Social Cristiano en la persona del presidente de la Asamblea del Ecuador, de la Asamblea Nacional. Eso es lo que queremos ver. ¿Cuál va a ser la reacción en este proceso para investigar efectivamente todo lo que está pasando ahí? Pero que, reitero, que no puede comenzar y terminar con el caso del exasambleísta Muentes. Tiene que pasar por investigar qué pasó con la exdirectora del Consejo de la Judicatura, que nunca denunció oficialmente estos hechos de corrupción que ella conocía. Y obviamente con todos los otros casos también que están involucrando a la corrupción en los vínculos con el narcotráfico. Esto es fundamental.
La Asamblea no está haciendo un proceso de investigación en ese sentido a profundidad y creo que esa es una responsabilidad fundamental en este caso del presidente de la Asamblea como tal. Ahora sí, para concluir, este tema de que quedan tantos vacíos que justamente como usted explicaba es una documentación que está pública de la negligencia del sistema judicial, llámese Fiscalía, llámese Corte de Justicia, mantiene muy viva y activado quizás una reactivación de poder llamar a un juicio político a la fiscal general del Estado. ¿Se cumplirían los parámetros para esto? Pero mire, eso es un proceso que está tengo entendido, ¿no es cierto?, que está en marcha y que ha sido aceptado por el propio CAL. Es decir, no se puede ignorar ya los procesos que están en marcha y que han sido aceptados para trámite en la legislatura como tal. Estos son los temas de fondo también. Es decir, ¿cómo es que en el 2020 declararon inocente a Norero? Mire, Mire, a mí no me van a venir con que esto es una negligencia. Este acto de corrupción, un narcotraficante, ¿no es cierto?, que es capturado con 200 kilos de cocaína, ¿no? Resulta ser que le declaran inocente en el 2020. Mire si Norero hubiese sido, mire si Norero hubiese sido detenido y sentenciado, juzgado y sentenciado por narcotráfico en el año 2020, en lugar del 24 de diciembre darle regalo de Navidad a Norero y mandarle a la cárcel. Miren lo importante que hubiese sido esto. Pero este caso estaba escondido. 24 de diciembre del 2020 dejan libre, le declaran inocente de narcotráfico a Leandro Norero, ¿no? 28 de diciembre Norero prepara el sicariato en contra de alias Rasquiña, líder de los choneros, para hacerse justamente del liderazgo y de ser el cabecilla del narcotráfico en el Ecuador. Y obviamente en el 2022, alias Pipo, con alias Chino, también parte de los Lobos, que son conjuntamente con el que realiza la llamada para el asesinato de Fernando Villavicencio, alias Invisible, ¿no es cierto? Son los que dirigen el narcotráfico desde ya con ese poder, con esa fuerza económica y con esa hegemonía, sobre todo desde el año 2020. ¿Y cuál fue el resultado final? Ya una vez asesinado Norero, le llaman a formular cargos. Cuando Norero muere esto es risible, ¿no? Esto, yo digo, por no llorar y por no indignarme más como ciudadano, mejor me río, ¿no? El 3 de octubre muere Norero. Recién el 4 de octubre le llaman a audiencia el 7 de noviembre del 2022 para formularle cargos por narcotráfico. Vaya infamia realmente que está viviendo nuestro país. Y todo esto oculto. Todo esto oculto. Doctor, justamente usted está manifestando documentación pública, sin embargo, Fiscalía también lo ha llamado a José Serrano a ser parte de justamente a colaborar con ese tipo de investigaciones, de cómo se enteró sobre el caso Metástasis y todo este tipo de tramas. ¿Cuál es la respuesta a Fiscalía que se da sobre esto? Yo, en todos los 30, 40 procesos que me han llamado 80, 100 veces a rendir versiones, a entregar información, pues yo colaboro completamente con la justicia. Aquí no se trata de tener justamente ases bajo la manga para fallarle al país. Así que aquí estamos efectivamente para responder a lo que requiera la función judicial, a colaborar con la función judicial, porque eso es lo fundamental. Eso marca la diferencia, ¿no es cierto?, con una general que dice no voy a ir a la asamblea porque no me da la gana, ¿no?, que está mencionada y que tiene la cachaza de sacar un boletín de prensa para decirnos, al igual que la propia exdirectora del Consejo de la Judicatura, Coronel, ¿no es cierto?, tienen la cachaza de salir a los medios de comunicación para decirnos, yo sí sabía, yo sí les dije a los líderes, yo sí sabía, yo no tengo nada que ver con eso. Por otro lado, la general Varela, yo no tengo nada que ver con eso, cuando está mencionada en informes oficiales de la Asamblea Nacional y cuando ha dado declaraciones de que ella conocía, pero nunca denunció formalmente los hechos de corrupción que se acaban de dar ahora con el caso
con el caso Purga. Y yo creo que esto es fundamental, ¿no es cierto? Porque al final se terminan haciendo la vista gorda quienes ejercían la función pública en estos casos en concreto, y aquí no ha pasado nada. Y aquí no ha pasado nada. Entonces, ahí es donde queremos ver una respuesta de la justicia, una respuesta también de la propia Asamblea. Gracias, exministro, por haber aceptado conversar con nosotros y sobre todo de contarle al país justamente cuál es el seguimiento que se viene dando ya como ciudadano, pero también con documentación, que es importante que las autoridades competentes respondan a la ciudadanía. Muchas gracias a ustedes y nuevamente pues que avancen en este proceso de consolidación. Su medio de comunicación es fundamental para la democracia en la medida en que la independencia y sobre todo, más que la neutralidad, la objetividad, pues pueda ser el punto central de la comunicación y de la prensa como tal. Gracias a usted por ayudarnos a hacer precisamente periodismo de calidad, con información oportuna y sobre todo que dominan temas y que nos ayudan a colaborar con la comunidad en cosas tan neurálgicas para nuestro país. Que tenga un gran día. Muchas gracias.